La globalización, consecuencias humanas, por Zygmunt Bauman. 2. Introducción. La globalización está en boca de todos. La palabra de moda se transforma rápidamente en un fetiche, un conjuro mágico, una llave destinada a abrir las puertas de todos los misterios presentes y futuros. Algunos consideran que la globalización es indispensable para la felicidad, otros que es la causa de la infelicidad. Todos entienden que es el destino ineluctable del mundo, un proceso irreversible que afecta de la misma manera y en idéntica medida a la totalidad de las personas. Nos están globalizando a todos, y ser globalizado significa más o menos lo mismo para todos los que están sometidos a ese proceso. Las palabras de moda tienden a sufrir la misma suerte. A medida que pretenden dar transparencia a más y más procesos, ellas mismas se vuelven opacas. A medida que excluyen y reemplazan verdades ortodoxas, se van transformando en cánones que no admiten disputa. Las prácticas humanas que el concepto original intentaba aprender se pierden de vista, y al expresar certeramente los hechos concretos del mundo real, el término se declara inmune a todo cuestionamiento. Globalización no es la excepción a la regla. Este libro se propone demostrar que el fenómeno de la globalización es más profundo de lo que salta a la vista. Al revelar las raíces y las consecuencias sociales del proceso globalizador, tratará de disipar algo de la niebla que rodea a un término supuestamente clarificador de la actual condición humana. La frase compresión tiempo-espacio engloba la continua transformación multifacética de los parámetros de la condición humana. Una vez que indaguemos las causas y las consecuencias sociales de esa compresión, advertiremos que los procesos globalizadores carecen de esa unidad de efectos que generalmente se da por sentada. Los usos del tiempo y el espacio son tan diferenciados como diferenciadores. La globalización divide en la misma medida que une. Las causas de la división son las mismas que promueven la uniformidad del globo. Juntamente con las dimensiones planetarias emergentes de los negocios, las finanzas, el comercio y el flujo de información, se pone en marcha un proceso localizador, de fijación del espacio. Estos dos procesos estrechamente interconectados introducen una tajante línea divisoria entre las condiciones de existencia de poblaciones enteras, por un lado, y los diversos segmentos de cada una de ellas, por otro. Lo que para algunos aparece como globalización es localización para otros. Lo que para algunos es la señal de una nueva libertad cae sobre muchos más como un hado cruel e inesperado. La movilidad asciende al primer lugar entre los valores codiciados. La libertad de movimientos, una mercancía siempre escasa y distribuida de manera desigual, se convierte rápidamente en el factor de estratificación en nuestra época moderna, tardía o posmoderna. Nos guste o no, por acción u omisión, todos estamos en movimiento. Lo estamos, aunque físicamente permanezcamos en reposo. La inmovilidad no es una opción realista en un mundo de cambio permanente. Sin embargo, los efectos de la nueva condición son drásticamente desiguales. Algunos nos volvemos plena y verdaderamente globales. Otros quedan detenidos en su localidad. Un trance que no resulta agradable ni soportable en un mundo en el que los globales dan el tono e imponen las reglas del juego de la vida. Ser local en un mundo globalizado es una señal de penuria y degradación social. Las desventajas de la existencia localizada se ven acentuadas por el hecho de que los espacios públicos se hallan fuera de su alcance, con lo cual las localidades pierden su capacidad de generar y negociar valor. Así, dependen cada vez más de acciones que otorgan e interpretan valor sobre las cuales no ejercen el menor control. Digan lo que dijeron los intelectuales globalizados con sus sueños consuelos comunitaristas. Los procesos globalizadores incluyen una segregación, separación y marginación social progresiva. Las tendencias neotribales y fundamentalistas, que reflejan y articulan las vivencias
de los beneficiarios de la globalización son hijos tan legítimos de esta como la tan festejada hibridación de la cultura superior, es decir, la cultura de la cima globalizada. Causa especial preocupación la interrupción progresiva de las comunicaciones entre las élites cada vez más globales y extraterritoriales y el resto de la población, que está localizada. En la actualidad, los centros de producción de significados y valores son extraterritoriales. Están emancipados de las restricciones locales. No obstante, esto no se aplica a la condición humana. No obstante, esto no se aplica a la condición humana, que esos valores y significados deben ilustrar y desentrañar. Con la libre movilidad en su centro, la polarización actual tiene muchas dimensiones. Este nuevo centro da nuevo lustre a las distensiones consagradas entre ricos y pobres, nómadas y sedentarios, lo normal y lo anormal, y lo que está dentro o fuera de la ley. El entrelazamiento y la influencia recíproca de estas diversas dimensiones de la polaridad es otro de los complejos problemas que este libro trata de abordar. El primer capítulo analiza el vínculo entre la naturaleza históricamente variable del tiempo y el espacio, por una parte, y el patrón y escala de la organización social, por otra, y sobre todo, los efectos de la actual compresión espacio-tiempo sobre la estructuración de las sociedades y comunidades territoriales y planetarias. Uno de los efectos que se analizan es la nueva versión de la propiedad absentista, la reciente independencia de las élites globales con respecto a las unidades territorialmente limitadas del poder público y cultural, con la consiguiente pérdida de poder de estas últimas. Se atribuye el impacto de la separación entre los respectivos asientos de la cima y la base de la nueva jerarquía a la organización variable del espacio y el nuevo significado de la palabra vecindario en la metrópoli contemporánea. Las etapas sucesivas de las guerras modernas por el derecho de definir e imponer el significado del espacio compartido constituye el tema del segundo capítulo. Bajo esta luz se analizan las aventuras de la planificación urbana global en el pasado, así como las actuales tendencias a la fragmentación del diseño y la construcción, destinada a la exclusión. Por último, se analizan la suerte de Panóptico, que fue el patrón moderno preferido del control social, su improcedencia actual y su muerte gradual. El tema del tercer capítulo es el futuro de la soberanía política, en particular la constitución propia y el autogobierno de las comunidades nacionales y en general territoriales, bajo la globalización de la economía, las finanzas y la información. Se presta especial atención a la creciente brecha que existe entre el ámbito decisorio institucional y el universo en el cual se producen, distribuyen, asignan y otorgan los recursos necesarios para la toma y ejecución de decisiones. Se estudian, en particular, los efectos inhabilitantes de la globalización sobre la capacidad decisoria de los gobiernos estatales. Los focos principales, aún no reemplazados, de la gestión social eficaz durante la mayor parte de la historia moderna. El cuarto capítulo reseña las consecuencias culturales de las transformaciones mencionadas. Se postula como efecto general la bifurcación y polarización de las vivencias humanas, donde los símbolos culturales compartidos sirven a dos interpretaciones nítidamente diferenciadas. La vida errante tiene significados diametralmente opuestos para quienes ocupan la cima y quienes ocupan la base de la nueva jerarquía. En tanto, el grueso de la población, la nueva clase media que oscila entre los dos extremos, sobrelleva el mayor peso de esa oposición y por ello padece una aguda incertidumbre existencial, ansiedad y miedo. Se sostiene que la necesidad de mitigar esos miedos y neutralizar su potencial para generar descontento es, a su vez, un poderoso factor que contribuye a una mayor polarización de los dos significados de la movilidad. El último capítulo indaga las expresiones radicales de la polarización, la tendencia actual a criminalizar los casos que se hallan por debajo de la norma idealizada y el papel de la
y el papel de la criminalización de mitigar las penurias de la vida errante, al volver cada vez más odiosa y repugnante la imagen de su alternativa, la vida inmóvil. Se tiende a reducir la compleja cuestión de la inseguridad existencial provocada por el proceso de globalización al problema aparentemente sencillo de la ley y el orden. Por esa vía, la inquietud por la seguridad, reducida en la mayoría de los casos a la preocupación por la seguridad del cuerpo y las posesiones personales, se sobrecarga de ansiedad, generada por esas otras dimensiones cruciales de la existencia actual, la inseguridad y la incertidumbre. Las tesis de este libro no constituyen un programa para la acción. La intención del autor es que sirvan para la discusión. Son más las preguntas formuladas que las respondidas, y no se llega a un pronóstico coherente de las consecuencias que las tendencias actuales tendrán en el futuro. Y sin embargo, como sostiene Cornelius Castoriadis, el problema de la condición contemporánea de nuestra civilización moderna es que ha dejado de ponerse a sí misma en tela de juicio. No formular ciertas preguntas conlleva más peligros que dejar de responder a las que ya figuran en la agenda oficial. Formular las preguntas equivocadas suele contribuir a desviar la mirada de los problemas que realmente importan. El silencio se paga con el precio de la dura divisa del sufrimiento humano. Formular las preguntas correctas constituye la diferencia entre someterse al destino y construirlo, entre andar a la deriva y viajar. Cuestionar las premisas ostensiblemente incuestionables de nuestro modo de vida es sin duda el servicio más apremiante que nos debemos a nuestros congéneres y nosotros mismos. Este libro busca, ante todo, preguntar e incitar a preguntar, aunque no pretende formular las preguntas correctas, formular todas las preguntas correctas y, lo más importante, todas las preguntas que ya han sido formuladas.